Saludos cordiales, con la gracia y la bendición de Dios, damos inicio a un nuevo programa Camino de Santidad para seguir presentando la vida del siervo de Dios, del presbítero Julio César Duarte Hortellado. Iniciamos este programa elevando esta oración por la pronta beatificación del siervo de Dios, del presbítero Julio César. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Damos gracias a la Santísima Virgen María, nuestra gran Señora y protectora, por su constante bendición. Pedimos su intercesión ante nuestro Señor Jesucristo para que también nos auxilie en la emisión de este programa, y al siervo de Dios que también se haga presente con sus ruegos ante Dios para que podamos llevar el mensaje del Señor a través de este canal de televisión de Ñandeyara Ñe. Bueno, como ya lo venimos haciendo normalmente en toda programación, vamos a escuchar la catequesis de nuestro sumo pontífice, el Papa León XIV, para que a través de esta catequesis también podamos orientar nuestra vida y por encima de todas las cosas depositar nuestra esperanza en este año de gracia. Recordemos que estamos en el año jubilar y les animamos a todos los amigos, amigas, a todas las familias para que aprovechen este año jubilar, pasen por la Puerta Santa, hagan su pequeña peregrinación, la confesión, participar de la Santa Misa, recibir la Eucaristía y así obtener esta gracia, el perdón de todos nuestros pecados, de todas nuestras culpas, para que este año jubilar realmente sea provechoso para todos nosotros desde el punto de vista espiritual, porque nuestro destino final, nuestro objetivo principal y fundamental es la conquista de la vida eterna. Y hoy, en este año, la Iglesia Católica pone a nuestro alcance este medio tan importante para obtener esa gracia, el perdón de todos nuestros pecados, de todas nuestras culpas, y poder tener esa oportunidad para llegar a la vida eterna. Entonces, vamos a pasar a escuchar la catequesis del Papa, que también nos habla de la gracia y de la esperanza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sea con voi. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, tengan en cuenta cuáles son los que han sido llamados. No hay entre ustedes muchos sabios, hablando humanamente, ni son muchos los poderosos ni nobles. Al contrario, Dios eligió lo que el mundo tiene por necio para confundir a los sabios, lo que el mundo tiene por débil para confundir a los fuertes. Palabra de Dios.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. La speranza del giubileo La esperanza del jubileo nace de las sorpresas de Dios. Dios es diferente de cómo estamos acostumbrados a ser nosotros. El año jubilar nos impulsa a reconocer esta diferencia y a traducirla en la vida real. Por eso es un año de gracia. Podemos cambiar. Lo pedimos siempre cuando rezamos el Padre Nuestro y decimos: así en la tierra como en el cielo. San Pablo escribe a los cristianos de Corinto invitándolos a darse cuenta de que entre ellos la tierra ya ha empezado a parecerse al cielo. Les dice que consideren su llamada y vean cómo Dios ha acercado a personas que de otro modo nunca se habrían tratado. Quien es más humilde y menos poderoso, ahora se ha vuelto precioso e importante. Los criterios de Dios, que siempre empieza por los últimos, ya en Corinto, son un terremoto que no destruye, sino que despierta el mundo. La palabra de la cruz, que Pablo testimonia, despierta la conciencia y despierta la dignidad de cada uno. Queridos hermanos y hermanas, esperar es testimoniar. Testimoniar que todo ya ha cambiado, que nada es como antes. Por eso hoy quisiera hablarles de un testigo de la esperanza cristiana en África. Se llama Isidoro Bacanja. Se llama Isidoro Bacanja y desde 1994 está contado entre los beatos, patrono de los laicos del Congo. Nel 1885, cuando el suo paese era una colonia belga. Nació en 1985, cuando su país era una colonia belga. No asistió a la escuela porque no había en su ciudad, pero se convirtió en un aprendiz de albañil. Se hizo amigo de los misioneros católicos, los monjes trapenses. Estos le hablaron de Jesús y él aceptó seguir la instrucción cristiana y recibir el bautismo alrededor de los 20 años. Da quel momento la sua testimonianza divenne sempre più luminosa. Desde ese momento su testimonio se volvió cada vez más luminoso. Esperar es testimoniar. Cuando damos testimonio de la vida nueva, aumenta la luz, incluso entre las dificultades. Isidoro, de hecho, se encuentra trabajando como obrero agrícola para un patrón europeo sin escrúpulos, que no soporta su fe ni su autenticidad. El padrón odiaba el cristianismo y a aquellos misioneros que defendían a los indígenas contra los abusos de los colonizadores, pero Isidoro llevará hasta el final su escapulario al cuello con la imagen de la Virgen María, sufriendo todo tipo de maltratos y torturas, sin perder la esperanza. Esperar es testimoniar. Isidoro muere declarando a los padres trapenses que no siente rencor. Es más, promete orar también en el más allá por quien lo ha dejado así. Y esta, queridos hermanos y hermanas, es la palabra de la cruz. Es una palabra vivida que rompe la cadena del mal. Es un nuevo tipo de fuerza que confunde a los soberbios y derriba de los tronos a los poderosos. Así surge la esperanza.
Muchas veces las antiguas iglesias del norte del mundo reciben de las iglesias jóvenes este testimonio que impulsa a caminar juntos hacia el reino de Dios, que es reino de justicia y de paz. África en particular pide esta conversión y lo hace donándonos tantos jóvenes testigos de fe. Esperar es testimoniar que la tierra puede realmente parecerse al cielo. Y esto es el mensaje del jubileo. Queridos hermanos y hermanas, en este año jubilar redescubrimos a numerosos testigos de esperanza, cuyos ejemplos nos edifican en nuestro peregrinar hacia la casa del Padre Celestial. Hoy presentamos la figura del beato Isidoro Bakanja, patrono de los laicos del Congo, en África. Isidoro conoció a Cristo gracias a los misioneros y recibió el bautismo a los 20 años. Sin embargo, tuvo que sufrir todo tipo de maltratos y torturas a causa de su fe. A pesar de ello, su testimonio de vida cristiana era cada vez más luminoso y lleno de esperanza, hasta el punto de morir perdonando y rezando por sus perseguidores. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para que sepamos dar testimonio de nuestra fe con firmeza y convicción, fuertemente arraigados en Cristo nuestra esperanza. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bien, de regreso vamos a referirnos en este bloque y en los sucesivos bloques también a los últimos días del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado. Ya en programas anteriores estuvimos viendo toda la profundidad de su espiritualidad, la entrega en el servicio a los hermanos, haciéndolo presente a Dios nuestro Creador y también ocupándose de las necesidades sociales, materiales, alimentación de todo un pueblo, de su comunidad, de su feligresía. Hemos expuesto esa vida santa, sin ninguna duda, de este gran sacerdote paraguayo, el presbítero Julio César Duarte Hortellado, que en este momento su causa está en Roma, está siendo estudiado para que a través de nuestras oraciones y a través de la misericordia y la voluntad de Dios, prontamente el siervo de Dios sea declarado venerable, para ser posteriormente también declarado beato y santo. Vamos a leer en este libro, escrito por el padre Ey, acerca de lo que fue los últimos días aquí en la faz de la tierra del siervo de Dios, del presbítero Julio César. Su muerte piadosa y ejemplar, dice el título. Y ya habíamos recordado que el siervo de Dios, el presbítero Julio César, hizo una predicción sobre el tiempo de su muerte. Predice su muerte. El excelentísimo señor obispo de Villarrica, Monseñor Doctor Agustín Rodríguez, nos refirió, escribe Monseñor Mercado, un notable caso de predicción relativa a la muerte del padre Julio. Siendo aún cura rector de la catedral de la nombrada ciudad, Villarrica, fue solicitado para llevar los auxilios espirituales a una señora enferma en estado grave.
Era esta una anciana de edad muy avanzada y que por nada se resignaba a morir. Tenía un miedo, pánico a la muerte. Llegado el sacerdote junto a la cabecera de la enferma, se entabló entre los dos el siguiente dramático diálogo. Dice la señora: Padre, yo voy a morir. Tengo miedo, mucho miedo a la muerte. Yo no quiero morir aún. Ayúdame, Padre. Ruegue a Dios para que me devuelva la salud, suplicaba la enferma al padre Julio. El padre Duarte le contestó con esa tranquilidad de espíritu que era muy propia de él. Y le dijo: Señora, no hay que tener miedo a la muerte. La muerte es un bien que Dios nos envía, porque es una liberación para el alma verdaderamente cristiana. Yo también moriré dentro de 3 años. Acá el siervo de Dios hace la predicción de su muerte, entablando este diálogo con esta enferma que tenía mucho miedo a la muerte, explicándole que la muerte es un bien que Dios nos envía, dice, porque es una liberación para el alma verdaderamente cristiana. Vamos a seguir leyendo esta carta que va detallando la conversación con esta señora en Villarrica. Y justamente al cumplirse el 3er año, desde que pronunció aquella extraña profecía, le arrebató la muerte. Análoga predicción le hizo a la señora María Luisa de Mareco. A esta señora le manifestó que la muerte es el medio de ver a Dios y que él también moriría a los 2 meses a contar desde aquella fecha, indicando hasta el día y la hora. Todo lo cual resultó después literalmente cierto. Bueno, acá estamos con una profecía y una predicción que el siervo de Dios venía haciendo en relación al posible tiempo de su fallecimiento. Y la primera vez que hizo la predicción de la fecha de su fallecimiento, de su posible fallecimiento, fue en Villarrica, hablando con una señora que le tenía mucho miedo a la muerte, indicándole que ella también llegaría a la muerte en un plazo de 3 años. Ya posteriormente, hablando con otra señora ya en Ubicuí, le manifestó de que él estaba cercano a su muerte, y hay que señalar que el presbítero Julio César, el siervo de Dios, es una persona sana. No es que estaba enfermo en aquel tiempo, en aquel entonces, pero sentía la proximidad de su muerte. Entonces le dice a esta señora que en 2 meses, él estaría falleciendo, y que la muerte, le explica que la muerte era un medio para ver a Dios. Es un medio para encontrarse con Dios cara a cara, frente a frente. Y acá nos dice el libro de que exactamente se cumplió, que 2 meses después de esta última predicción, el padre Julio partió a la eternidad, al encuentro con el Creador. Y él nunca tuvo miedo a la muerte,
porque tenía mucha fe, llevaba una vida entregada a Dios y bueno, si uno vive con la amistad del Señor, tiene fe y cree verdaderamente que hay otra vida, una vida mucho mejor que esta, la vida eterna, no debería de tener miedo a la muerte. Pero no es una cuestión fácil porque nosotros los seres humanos estamos muy apegados a este mundo. Estamos muy apegados a muchas cosas de esta tierra. Entonces nos cuesta realmente pensar que esa otra vida va a ser una vida en donde nosotros vamos a sentirnos plenamente realizados. Entonces la muerte no es deseada por nadie, esa es la realidad. Pero si estamos en sintonía con el Señor, si tenemos cultivado con Él una amistad permanente y tenemos la fe, vamos a entender que la muerte es una puerta que cierra la vida en esta tierra, pero abre inmediatamente otra puerta que es la puerta que nos conecta con la vida eterna. Entonces, entendía muy bien, lógicamente, el Padre Julio, que era un santo y él lo que más deseaba era estar con Dios en el reino celestial. Bueno, vamos a cerrar este bloque y en el siguiente vamos a ir hablando de los sucesos posteriores de la partida del siervo de Dios, del presbítero Julio César Duarte Ortellado. Volvemos enseguida. Desde Ñandeyarañe'e, el primer canal católico del país, te invitamos a vivir una experiencia de fe inolvidable. Del 10 al 15 de diciembre del 2025, peregrinamos a los santuarios marianos mexicanos en compañía espiritual del Padre Víctor Luis Cabañas. Visita la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, camina por los caminos de la fe y revive el milagro que cambió la historia de América. Incluye billete aéreo, traslados, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, actividades, guía, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Reserva tu lugar hoy mismo con Monditour Viajes al 0983-399-300 o con el Padre Víctor Luis al 0986-404-603. Ñandeyarañe'e, comunicando la fe, uniendo corazones. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro
nuestra prioridad. Guarajuisha, Paraguay, Sapema, Duarte, Ortelladores, Cobé, Ñamberu, se oyero viaba, Peomema, Tesai, Aguapu, Apabe, Imita, Vive, Amoca, Azapape. Bien, estamos de vuelta, vamos a seguir leyendo este testimonio acerca de la partida del siervo de Dios, el presbítero Julio César, al reino celestial. Sus últimos días. En los últimos días de su existencia, su modo de ser era más raro y su método de vida más extraño. Salía a la calle muy pocas veces y solo cuando algún asunto serio y urgente requería su presencia y su intervención personal. Una cosa que llamó particularmente la atención de sus vecinos fue su voluntario encerramiento. Más o menos a 2 meses de su fallecimiento, ya no abría las puertas del despacho parroquial. A la gente que acudía a verle para alguna consulta o servicios religiosos, las despachaba sin pérdida de tiempo por la alta ventana cuadrangular con rejillas de madera. Sobre su pequeño escritorio, circundado también por tupidas rejillas de madera, estaba colocado permanentemente un hermoso crucifijo. Con este Cristo crucificado, el padre Duarte sostenía largos y misteriosos coloquios. A solas con él, cara a cara, hablaba con el Salvador sobre los grandes problemas del alma, de la muerte y la eternidad. Y para mejor escuchar la voz de su maestro, buscó la soledad y se impuso un prolongado silencio, convirtiendo su casita en un pequeño claustro. Parecía que deseaba romper todas sus relaciones con la sociedad, evitar todo contacto con el mundo, huir del trato con la gente, alejar cualquier motivo que pudiera producir en su espíritu la más mínima disipación. ¿Veía acaso el fin de su existencia terrenal? ¿Presentía su próxima muerte? No cabía duda. Este presentimiento lo ha manifestado ya en Villarrica en ocasión de la visita a una anciana y en varias oportunidades en Ibicuí, hablándoles a las socias de los jóvenes cristianos, de la acción cristiana, sobre la obra de la monumental iglesia que había comenzado bajo los mejores auspicios y alentada por el más firme apoyo popular, el padre Duarte pronunció las siguientes sugestivas palabras: ustedes verán la terminación de esta obra, yo no, decía el siervo de Dios
el presbítero Julio César. Sus interlocutoras, algo contrariadas, le preguntaron: ¿por qué lo dice, padre? Y él repitió: ustedes lo verán, yo no. Y nada más dijo. El sentido enigmático, inexplicable entonces, de aquellas palabras produjo una sensación de asombro y de ansiedad, y quedó grabado como una espina mortificante en el alma de sus feligreses. Estos se preguntaban los unos a los otros: pero, ¿por qué diría el padre Julio esta cosa? Él lo sabía muy bien, pero se guardó el secreto. Idéntica predicción le hizo a la señora María Luisa de Mareco, vecina de Cordillerita. 2 meses antes de su fallecimiento, y hasta anunciando el día y la hora del triste suceso. Bueno, realmente es muy llamativo este relato, ¿verdad?, que nos explica cómo el siervo de Dios, el presbítero Julio César, 2 meses antes volvió a hacer una predicción a una señora de Cordillerita. Cordillerita es una de las localidades cercanas de Ubicuí, donde él se iba también a llevar la palabra de Dios. Y aproximadamente 2 meses antes nos cuenta el autor de este libro que el siervo de Dios se había aislado de la gente y ya vivía encerrado en su casita, y ya trataba de evitar todo contacto con la gente, pues entendemos que era el tiempo de preparación para su encuentro definitivo con el Señor. Entonces ya no quería tener contacto con la gente, quería preparar su alma para ese momento supremo y ese momento final acá en la tierra, su salida de este mundo y su encuentro definitivo con nuestro Creador. Entonces acá también nos relata de que tenía un hermoso crucifijo con quien él hablaba cara a cara permanentemente sobre el misterio y las profundidades de la vida, de la muerte, de la eternidad. O sea, era una preparación que él hizo, ¿verdad?, justamente para que pudiera tener ese encuentro preparado, ese encuentro supremo con Dios Padre. Bueno, en el siguiente bloque vamos a seguir hablando sobre los demás aspectos previos al fallecimiento del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado. Volvemos enseguida. Comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad.
Desde Ñandeyarañe'e, el primer canal católico del país, te invitamos a vivir una experiencia de fe inolvidable. Del 10 al 15 de diciembre del 2025, peregrinamos a los santuarios marianos mexicanos en compañía espiritual del Padre Víctor Luis Cabañas. Visita la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, camina por los caminos de la fe y revive el milagro que cambió la historia de América. Incluye billete aéreo, traslados, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, actividades, guía, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Reserva tu lugar hoy mismo con Monditour Viajes al 0983-399-300 o con el Padre Víctor Luis al 0986-404-603. Ñandeyarañe'e, comunicando la fe, uniendo corazones. Bien, volvemos, estamos en nuestro último bloque para seguir leyendo los detalles de los últimos días sobre la tierra del siervo de Dios, del presbítero Julio César Duarte Ortellado. Y vamos a hablar acá sobre su enfermedad. Ahora se sabe con certeza que la enfermedad que lo llevó a la tumba al padre Duarte fue el tifus, afección terrible que adquirió posiblemente por contagio, visitando a un soldadito recién llegado de Asunción y atacado del terrible mal. Uno de los hermanos que le acompañaba siempre nos relató el hecho en la siguiente forma. El padre Duarte había realizado un largo viaje a caballo y de paso por Cordillerita llegó a una casita donde se encontraba el soldado enfermo. Después de haberlo confesado, descansó un rato. Pidió y tomó un vaso de agua, la cual seguramente estaba contaminada del mortal bacilo. De allí se dirigió al pueblo y al día siguiente se sintió atacado de una ligera fiebre. Estaba enfermo, pero al parecer en forma benigna. El germen infeccioso daba comienzo a su mortífera obra, mas él no dio ninguna importancia al mal. Guardó durante 3 días cama, levantándose luego para la celebración de una fiesta religiosa. En estado de extrema debilidad física, cantó la misa solemne del día, la última misa de su vida. Seguidamente se hizo la procesión de la imagen por la plazoleta del pueblo, bajo una fría y persistente llovizna. Por la tarde de aquel mismo día, cayó de nuevo para no levantarse más. La enfermedad se había reagravado en forma alarmante. Una intensa fiebre le devoraba. Pronto perdió el conocimiento y sobrevino el estado de delirio con cortos intervalos de lucidez mental. Ante la gravedad del momento, fue llamada urgentemente la familia que residía en Cazapá. Llegó también su hermano, el doctor Pedro Duarte Ortellado. Monseñor Mercado recibió un telegrama remitido por el padre José María Villarreal
cura entonces de Acay, concebido en estos términos: Padre Duarte en estado grave. La ingrata nueva fue comunicada al entonces alcalde policial de Carapeguá, señor Fernández, gran amigo del padre Duarte. Con la mayor premura, ambos viajaron a Ubicuí, distante de Carapeguá kilómetros. Fueron a caballo, llegando al citado pueblo ya muy entrada la noche. Acudieron a la casa donde se encontraba el ilustre paciente. En las calles adyacentes y en los alrededores del edificio encontraron numerosos grupos de vecinos que se consultaban unos a otros a media voz. Parecían estar dominados por grave preocupación. Habían acudido allí para cerciorarse personalmente del estado de salud del padre Duarte, pero no podían entrar, pues las puertas se hallaban herméticamente cerradas y había absoluta prohibición de molestar al enfermo. Entraron por el lado del patio, gracias a la gentil condescendencia del doctor Duarte, hermano del siervo de Dios. Penetraron en la sala y presenciaron un cuadro por demás triste e impresionante. Allí, sobre un modesto catre, se hallaba tendido el padre Duarte, devorado por la fiebre, profiriendo palabras incoherentes en el paroxismo de un prolongado delirio. Tenía los ojos desmesuradamente abiertos, la mirada encendida, los labios secos por la alta temperatura. Sus movimientos y gestos revelaban terribles dolores internos, mas no profería un solo grito, una sola queja no hizo, ni en los momentos de pasajera lucidez, ni en el estado de aguda inconsciencia. Le saludamos, continúa su relato Monseñor Mercado, pero no contestaba ni nos conocía. Después de observarlo detenidamente, nos retiramos a la sala contigua, dominados por una fuerte y dolorosa impresión. El doctor Duarte permanecía de pie junto a la puerta, pensativo, inmóvil, impotente. De vez en cuando levantaba la mirada para observar el estado del enfermo. Siendo un profesional competente y experimentado, que había devuelto la salud a muchos enfermos y que había salvado tantas vidas, ¿sería ahora incapaz de salvar la vida de un ser a quien tanto amaba? En sus venas corría sangre de su sangre. Y qué hermano, ministro de Dios, sacerdote ejemplar, apóstol abnegado, honor del clero paraguayo, honra y blasón de su familia. Después del diagnóstico, el doctor Duarte había hecho una consulta con el director del hospital de Ubicuí y médico de cabecera del padre Duarte. Por los síntomas manifestados, habían acordado que se trataba de tifus. Para asegurarse mejor, enviaron por vía aérea sangre del enfermo para su análisis en Asunción. Y así, durante varios días y noches, se sucedían impresionantes escenas de consternación. En medio del profundo silencio, se notaba
un afanoso trajín. Todos los presentes se ofrecían para el servicio, deseando hacer algo por el amado paciente. 2 hermanos velaban por turno y permanentemente en la cabecera del enfermo. Salían y entraban con compresas frías, permanecían de pie o sentados y musitaban oraciones devotamente. Estos hermanos amaban al padre Duarte como un verdadero padre. Eran sus fieles e incondicionales servidores, soportando con admirable entereza todas las fatigas en estas interminables vigilias. Edificaba la abnegación de estos piadosos varones y hacían sentir por ellos una profunda compasión. Se les veía llorar en secreto o rezar con labios temblorosos. En el patio del fondo, un pequeño grupo de mujeres sencillas rodeaba a la señorita de los Ángeles, hermana de sangre del padre Duarte. También estas buenas mujeres alternaban los sollozos con las plegarias. Pero en medio de tanta angustia brillaba un rayo de esperanza. A veces, entre su delirio, el enfermo recobraba el juicio, exclamando: la iglesia, el hogar. Eran sus obras predilectas y el objeto de sus preocupaciones primordiales. También preguntaba si la lámpara del Santísimo estaba encendida y si había flores en el altar. Llamaba insistentemente al padre Villarreal. Pese a los esfuerzos y solícitos cuidados de los médicos, el mal persistía implacable. Las horas se deslizaban lentamente y las noches parecían interminables. Así llega su muerte. Después de su recaída y presintiendo la proximidad de su fin, el padre Duarte hizo una fervorosa confesión general. Luego, estando aún en perfecta lucidez mental, fue disponiendo todas sus cosas, indicó pagar sus deudas y dio sus últimas recomendaciones. Diariamente el padre Villarreal le llevaba la Santa Comunión y el último día la recibió como viático. Después de comulgar parecía más alegre y confortado. En su semblante extremadamente pálido durante enfermedad le había crecido abundantemente la barba. Hasta en lo físico ahora se asemejaba a su divino maestro. Desde el 3 de julio aparecieron los síntomas preagónicos y en la madrugada del 4 de julio de 1943 se produjo el fatal desenlace. Sin agitación, sin sacudimientos, entregó su alma al Creador. Su muerte fue serena y santa como su vida. Tenía apenas 37 años de edad. El padre Villarreal, que le asistía en ese supremo instante y ya no se separaba de su lado, rezó las preces de la recomendación y justamente en las palabras de la oración: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, el padre Julio expiró.
Concluye el testigo Monseñor Mercado con estas afirmaciones. ¿Quién fue este hombre que moría? Era un trabajador incansable y emprendedor, un desinteresado benefactor del pueblo y un insigne propulsor de muchas obras de progreso. Bajo este aspecto, su desaparición constituía ya una sensible pérdida para el pueblo de Ubicuí. Pero ese hombre era mucho más. Era un sacerdote modelo, un humilde cura de aldea, que quiso serlo de verdad y lo fue desde el principio hasta el fin. Era un padre espiritual, un generoso protector de los pobres, un sostén de los débiles y desamparados, un confesor prudente y consumado de los pecadores, un guía firme y seguro para todos. En fin, un verdadero apóstol, que como su maestro Cristo Jesús pasó por el mundo haciendo el bien. En este segundo aspecto, su pérdida era aún más sensible y adquiría los contornos de una desgracia humanamente irreparable. Algunos comentaban que el padre Duarte era irreemplazable, y en esa apreciación de sus virtudes, el pueblo no se equivocaba. El padre Duarte dejó en las filas del clero paraguayo y en el seno de sus poblaciones de Ubicuí, que creó en Buyapeú un vacío difícil de llenar. Dios lo encontró maduro para el premio en su prematura muerte. Su corta vida temporal fue fructífera y fecunda. Así se explica la gran consternación general que provocó su muerte. La noticia arrancó lágrimas y sembró desolación en todas partes. Bueno, es el relato de la vida de un santo, sin ninguna duda, y que esperamos prontamente el siervo de Dios, el presbítero Julio César, este gran sacerdote paraguayo, sea reconocido por el Vaticano y sea elevado en el altar de la Iglesia Católica. Llegamos al final de este programa, damos gracias a Dios, a la Santísima Virgen, al siervo de Dios, y si Dios así lo permite, nos volveremos a encontrar en un próximo programa.